Bueno, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos reunidos aquí para este curso sobre el Parlamento bicameral y su organización, ¿no? Su organización. Venimos de una larga trayectoria eh, parlamentaria de carácter unicameral y después de 35 años vamos a retomar esta modalidad de organización del Congreso que es una modalidad bicameral. Así que les doy la más cordial bienvenida. Este es un curso internacional, no es un curso solamente para peruanos, hay extranjeros también aquí. Con Argentina tenemos una relación no solamente histórica y de ayuda mutua, ¿no? Nos causó mucha emoción que para Fiestas Patrias desfilaran en nuestro país los veteranos de las Malvinas, ¿no? Y y además tenemos ya una relación iniciada hace una buena cantidad de años con Argentina a través de la doctora Bichachi, ¿no? Diana Bichachi. Eh, y como decía en los previos a esta grabación, a esta clase, eh, estamos muy contentos de contar con la doctora Casadei desde Buenos Aires, con la presencia del doctor Jorge Ojeda desde Río Negro, en la Patagonia, eh, y con la presencia del doctor Jonathan Daniel Palomino, que es peruano, pero que vive en Argentina. Entonces, la verdad es que para nosotros va a ser muy enriquecedor mirar esta nueva aventura sobre la bicameralidad existente aquí en el Perú, eh, con el aporte de perspectivas que llevan una larga tradición bicameral, ¿no? En Argentina. ¿En qué consiste este curso? ¿No? En primer lugar, este curso está pensado para mirar el Parlamento peruano, ¿no? En su tránsito de la unicameralidad a la bicameralidad. Y este tránsito supone que eh, hay hay una serie de reflexiones que hay que hacer, ¿no? Sobre las fuentes de la bicameralidad, ¿no? En el Perú, sobre las fuentes de la bicameralidad en el Perú. Es decir, no solamente estamos hablando de fuentes jurídicas, estamos hablando también de fuentes históricas, de fuentes sociales, de fuentes políticas, ¿no? De tal manera de que después de 35 años abordar el tema de la bicameralidad y su tránsito desde la unicameralidad, ¿no? Es un tema que no es sencillo, es un tema complejo, ¿no? No digo complicado, ¿eh? Digo complejo, que es otra cosa distinta, ¿no? Y entonces quiero decirles que este es un curso que no es un curso de presentación de la bicameralidad, del proyecto de bicameralidad que hay en el Perú, del proyecto político, ¿no? De bicameralidad que hay en el Perú, sino es un curso crítico sobre la propuesta de bicameralidad que se ha hecho en la ley 31988, ¿ya? Se ha dado por la ley 31988 y se ha complementado en unos aspectos que voy yo a explicar luego, ¿no? Por la ley 32135, ¿no? Que es una ley muy corta que tiene que ver con los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado. Muy bien, estos aspectos críticos que implican evidentemente una primera descripción, ¿no? Eh, van a estar focalizados, van a estar focalizados. ¿Qué significa que hay una focalización? Que no vamos a ver ni el origen de los proyectos de ley, ni su procedimiento, tampoco vamos a ver la función de control político,
No vamos a ver cómo se realiza la función eleccionaria al interior del Parlamento, ¿no es cierto? Sino que vamos a ver su organización, es decir, vamos a centrar nuestra atención administrativa, ¿verdad? Es decir, porque hablar de una nueva organización del Parlamento significa responder a la pregunta cómo se decía que se administre el Parlamento, política, ¿no es cierto? Y administrativamente en el sentido de organización, ¿no es cierto? En el sentido de servicios, ¿no? Y de inmuebles, etcétera, para los señores congresistas. Miren, eh, este nuevo ingreso, ¿no? Este nuevo ingreso a esta modalidad bicameral, ¿no? Como les decía también, como decía también en los previos, ¿no?, a esta clase, eh, tiene que arribar en algunos artículos que se publiquen, tiene que arribar en eso. Este, este es un curso sin evaluación, ¿no es cierto? Lo único que tienen que hacer para obtener la certificación es escribir un artículo sobre los temas, evidentemente, del curso, ¿no? No sobre cualquier cosa, ¿no? Y esos artículos, ¿no? Yo los reviso, si es necesario le hago algunas observaciones, ¿no? Que son a modo de preguntas, ¿ah? A modo de preguntas, a modo de interrogantes, ¿no? Porque yo puedo discrepar, pero pongo el interrogante, o puedo asentir, pero pongo el interrogante desde otra perspectiva para que lo ya se lo integran, ¿no? Entonces, ya hay dos lugares donde ustedes pueden publicar. Uno es la revista Legislar Bien, ¿no? Esta revista que dirige la autora Bichachi, ¿no? Me parece que el que la lidera es el doctor Brena, ¿no? Y sí, el doctor Brena, así que también es muy conocido y en Uruguay lo estima mucho. Y además, se puede proponer también para que se publique en el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios de nuestro Parlamento, ¿no? Ahí también se puede proponer. Existen esas dos posibilidades, ¿no? Y esas dos posibilidades se tendrán en cuenta cuando los artículos, ¿no es cierto?, sean remitidos, ¿no? Para fines del curso, yo tengo pensado, si es que no hay ningún inconveniente, que los que envíen artículos tengan una conversación previa conmigo, ¿no? Una conversación previa conmigo sobre su artículo para que yo me entere un poco más cómo es que han manejado el enfoque, ¿no? Eso lo hacemos comúnmente, por ejemplo, con el doctor Abad, ¿no? El doctor Abad me dice, oye, ¿sabes qué? Se necesita un tema, ¿no?, sobre tal cosa en la revista del Centro de Estudios Constitucionales, y yo le envío un borrador, ¿no? Le envío un borrador y él me puede hacer las observaciones que sí. Y así se va mejorando el producto, ¿no? Se va mejorando el producto en aras de la confianza. Muy bien. De hecho, ya se han analizado en la revista de Legislar Bien, ¿no?, de la Universidad de El Salvador, dos publicaciones resultantes de cursos que han sido dictados. No sé si ustedes conocen a María Sol Escalante, de la legislatura del Chaco, los argentinos me refiero, ¿no? De repente la conocen. María Sol Escalante escribió un artículo muy interesante sobre cómo se utilizaban las resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, en el Parlamento peruano, y cómo se aprobaban los tratados en el Parlamento argentino. Seguramente esta publicación la pueden encontrar ustedes en la revista Legislar Bien, en la última, ¿no? En la última. Y después hay un excelente artículo, no porque digo excelente este artículo, no es excelente el otro, ¿no? Hay un excelente artículo de un profesor nuestro que se llama Enrique Aguilar, ¿no?, sobre los antecedentes de las legislaturas, perdón, de las resoluciones legislativas, donde mira las resoluciones legislativas desde el punto de vista histórico, ¿no? Desde el punto de vista histórico, en el caso peruano,
antes de que, e incluso ha ubicado como 1.200 resoluciones legislativas anteriores a la disposición que normaba que las leyes peruanas fueran numeradas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Cuando yo hablé de este tema para que participara la María Clara Escalante, y alguien más vino con ella también al curso, no recuerdo bien ahorita, la autora dijo que en Argentina se había escrito poquísimo sobre resoluciones legislativas, ¿no? No buscaban y no encontraban bibliografía. En el Perú, hasta ahora se ha escrito poquito, ¿no? Sobre resoluciones legislativas. Y eso es un tema que, por si acaso, si alguien tiene interés en eso, le puedo enviar los artículos, ¿no? No hay ningún problema. Pero no son parte de este curso, los estoy refiriendo porque ya hay publicaciones derivadas de los cursos que estamos dictando, ¿no? Muy bien. Como le digo, como les decía, y quiero reiterar esto, o sea, la única condición para obtener un certificado, ¿no es cierto?, de haber aprobado este curso, de haberlo llevado, etcétera, ¿no?, es realizar este trabajo. Algunos podrán ser publicados, otros no, pero la idea es que se publiquen, esa es la idea. Y lo demás no interesa, o sea, lo que nos interesa a nosotros fuertemente es entrar a debatir. Dígame, doctora Casadei, dígame. Bueno, me resulta muy significativo porque nosotros también teníamos problemas desde el punto de vista de la doctrina, de dónde se guardaban las resoluciones, en dónde permanecían, cuánto tiempo permanecían sin ser derivadas al archivo. Algo muy simple, pero que para nosotros cuando estábamos de guardia era impresionante. Y entonces ahí descubrimos que la tradición oral de los compañeros y compañeras funcionarios que estaban ahí desde mucho antes que, en el caso mío, yo entré en el 89 por un concurso público y ellos estaban desde el año 73. Entonces digo, bueno, qué mejor que ir y preguntarles. Y sí, permanecían de unos determinados meses en mesa de entradas y después eran girados a archivo, por ejemplo. Sí, sí, sí. La preocupación nuestra es, en estos momentos, y con esto quiero cerrar este tema de las resoluciones legislativas, nuestra preocupación fundamental estaba en relación con las funciones del Parlamento, porque eh, algunas resoluciones legislativas, llamadas así legislativas, tenían efectivamente materia legislable y otras no tenían materia legislable. Entonces decíamos, ¿qué es esta otra materia que no es legislable? ¿No? Y resulta que era materia de control político, o sea que no eran propiamente resoluciones legislativas, eran resoluciones sí del Congreso, pero tenían función de control político, ¿no? Y no se puede decir que una resolución de control político sea una resolución legislativa, ¿no? No, eso no es consistente, ¿no? No es consistente. Muy bien. Entonces, digamos que puesto así el tema, ¿no es cierto? Digamos, este es el contexto en el cual desarrollamos, vamos a ingresar al tema del curso, ¿no? Miren, para mirar, disculpen un ratito. Perdón un momentito, disculpe, está del asunto del curso. Doctor Uchuya, muy buenas noches. Seguramente usted está queriendo ingresar. El link está en el lugar en el lugar del chat. Ya ahí está ya registrado y el link está más abajo, ¿no? Del registro que yo he hecho. Así que puede ingresar nomás, no hay ningún problema. Bueno, cosas de la primera clase. Y entonces estamos en la
en este asunto relacionado con las funciones del Parlamento. ¿Por qué estamos aquí? Porque la organización tiene que darse para el cumplimiento de las funciones parlamentarias. No, no es lógico que haya una organización que presida o cree más funciones que la Constitución le ha dado al Parlamento. En consecuencia, la organización tiene que adecuarse, ¿no es cierto?, de tal manera que favorezca estas funciones. Ahora, tradicionalmente se ha hablado de tres funciones en el Parlamento. La función legislativa, que es una función clásica, ¿no? La función del control político, que viene siendo fortalecida, ¿no? Y la función de representación, ¿no? Sobre las dos primeras, no hay absolutamente nada que discutir. Efectivamente, efectivamente, el Parlamento tiene que dar leyes, el Parlamento tiene que ejercer control político sobre otros órganos constitucionales, ¿no es cierto? De nivel constitucional, ¿no? La famosa división de poderes pasa por el control, ¿no es cierto? Por el control político. El control político. Sin embargo, se han olvidado otras funciones. Por ejemplo, la función garantista. Es decir, la función garantista es aquella por la cual el Parlamento se convierte en un instrumento del control del ejercicio de la ley, ¿no es cierto?, de la aplicación de la ley, pero no solamente de la ley en cuanto a ley, sino el control de los derechos humanos, ¿no es cierto?, ¿no? El control de la misma legislación delegada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta función no se mira con la propiedad que debía darse y el Parlamento rara vez discute sobre si está cumpliéndose un dispositivo constitucional o si está cumpliendo una determinada ley dada por el propio Parlamento. El Parlamento no se ha convertido no está ejerciendo la función de garantizar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las normas que él mismo da. Y esto es tan así que en la Constitución del Perú, no sé si en la Constitución argentina, ustedes me lo harán saber, ¿no? En la Constitución peruana, ¿no?, se dice que el Parlamento interpreta las leyes, o sea, sus propias leyes las interpreta. Es el único órgano al cual se le da, ¿no es cierto?, una atribución interpretativa de sus propias normas. Esa atribución interpretativa de sus propias normas, el Parlamento peruano no la ejerce. No la ejerce. En consecuencia, la interpretación queda librada a los aplicadores de la norma, ¿no? A los aplicadores de la norma. Muy bien. Entonces, ahí la función garantista viene un poco en menoscabo, ¿no? Un poco en menoscabo. Hay una función también electoral, porque el Parlamento elige a su mesa directiva. El Parlamento elige a las mesas directivas de las cámaras, ¿no es cierto? El Parlamento elige las mesas directivas de las comisiones. En el Parlamento se realiza. Ahí hay una función también electoral, ¿no? En algunos parlamentos y en algunas circunstancias el Parlamento decide electoralmente, en el sentido de que determina quién va a ser o no va a ser el presidente de la República, ¿no? O sea, como una etapa final, ¿no? Una etapa final. No es el caso nuestro, ni el de ustedes, ni el nuestro, ¿no? En algunos parlamentos también existe esta función electoral. Y existe una función política que también está obnubilada, oscurecida, ¿no? Don Julio del Pino, muy buenas noches. Qué gusto de tenerlo por acá. Entonces, esta función política no tiene que ver con si se dan o si no se dan normas. No tiene que ver por si se ejerce o no se ejerce control político. No tiene que ver sobre si se garantiza o no garantiza, ¿no es cierto?,
determinados derechos o si se cumplen o no se cumplen las leyes, ¿no es cierto? Tiene que ver con una actividad del Congreso, que se pronuncia sobre un hecho de carácter nacional de interés político. En el Congreso peruano, esto quizás les llame la atención, no hay debate político. El debate político, en todo caso, está sumamente restringido. En el Parlamento bicameral de 1900 hasta 1992, que fue el golpe de Estado del señor Fujimori, sí había debate político. Es decir, había un problema que tenía ribetes o alcances nacionales, ¿no es cierto?, o una importancia nacional, y el Parlamento debatía sobre ese problema específicamente y sacaba una conclusión que después derivaba a los órganos competentes. Por ejemplo, había habido una movilización, ¿no es cierto?, por asuntos de carácter de delimitación, ¿no? De delimitación de distritos o delimitación de provincias, ¿no? Había una pugna, ¿no? Por terminar, ¿no? Y se habían producido hechos que habían llegado, pues, a hechos de sangre, ¿no? Entonces el Parlamento se reunía, pero no se reunía para dar una nueva ley, no se reunía para, que podía también hacerlo, sino se reunía para debatir, ¿no es cierto? A raíz de ese hecho, cuál era la política de demarcación territorial. Y ahí, por ejemplo, se descubrían cosas interesantes. El 30%, 40% nada más de los distritos, ¿no es cierto?, tenían claramente delimitadas sus fronteras, digamos, de otros distritos, y los demás no. ¿Qué había pasado? ¿No? Y eso daba lugar a que se instara al Poder Ejecutivo a que adoptara una política, ¿no es cierto?, referida al tratamiento del territorio y la delimitación territorial, ¿no? Muy bien. Pero mire, yo me haría la pregunta, habida cuenta de estas funciones, ¿no? ¿En qué consiste la función de representación? Porque respecto de la función de representación, hay muchos lugares comunes. Porque se dice, el congresista es representante, ¿no es cierto?, de los que lo eligieron. Y esto parece ser un hecho obvio, ¿no? Si a ti te eligen y llegas con determinada cantidad de votos, ¿no es cierto?, de tu circunscripción o a nivel nacional, según como determine la ley electoral, ¿no? Entonces, al elegido por ese número de votos, entonces esos que han votado por ti, ¿no es cierto?, son tus representados, ¿no? Y también podríamos decir, ¿no es cierto?, que se han elegido un número de congresistas, ¿no es cierto?, que tienen una relación de carácter poblacional, ¿no?, con el número de habitantes del país. Es decir, tenemos nosotros, qué sé yo, 500 entre diputados y senadores, y entonces esos 500 entre diputados y senadores son aquellos que están representando, en este caso al Perú, a los 22 millones de peruanos. En Argentina no sé cuál es la población exactamente, pero todos ellos estarían representando a él, ¿no? Todos ellos estarían ejerciendo la representación. Sin embargo, tengo que decir dos cosas a este respecto. Lo primero es que, si bien es cierto que el parlamentario, sea diputado o sea senador, accede a la representación por una elección, no por elección es representante. Si el diputado o senador, ¿no es cierto?, no es incorporado al Parlamento en su cámara correspondiente, no puede ejercer funciones y por lo tanto no es representante. Pero este asunto de la incorporación, en el caso peruano, esto tiene características muy propias, que no sé cómo será en Argentina, pero si ustedes me ilustran
me sentiría muy honrado. El parlamentario peruano es elegido y va donde el oficial mayor, que es el, como secretario general, ¿no es cierto? ¿No? Y presenta sus credenciales, lo hacen llenar y suscribir unas declaraciones juradas, después pasa a las juntas preparatorias, en las juntas preparatorias juramenta, se elige a la mesa directiva del periodo constitucional, la mesa directiva da por constituido el Congreso, ¿no es cierto?, o constituida la Cámara de Diputados o constituido el Senado, ¿no es cierto?, y después de constituirse, de declararse abierta la primera legislatura ordinaria, ¿no es cierto?, allí es recién que puede ejercer funciones de parlamento. De tal manera que la representación no la puede ejercer si es que no se ha incorporado a la Cámara. En el caso nuestro, que creo que también es el caso argentino, los representantes no son representantes de sus representados, sino son representantes de la nación y no están sujetos a mandato imperativo. Estas son disposiciones constitucionales. No están sujetos a mandato imperativo. De manera tal que sus electores no pueden obligarlos. ¿No? Entonces, ¿en qué sentido? ¿Cómo se puede entender la representación de un parlamentario que no puede, por mandato constitucional, ¿no es cierto?, por mandato constitucional, ¿no es cierto?, representar a sus electores, sino que tiene que representar los intereses de toda la nación. Doctor Uchuya, Buenas tendría la noches, gentileza de apagar su micrófono. Sí, cómo no. Sí. Ahorita no. Gracias. Sí, sí. No. Entonces, ¿qué sucede, no? No sé por qué está reverberando. Sí, sí. Ahora No creo está que sí. muteado el doctor Uchuya. Ya, ya. Bueno, doctor Uchuya, se ha abierto su micro nuevamente. Nuevamente, ¿no? Estoy tratando de cerrarlo, pero no lo he visto. Bueno, lo importante es que me escuchan bien. No, no me escuchan bien. Voy a salir. Algo ha pasado. Hay un eco, José. Sí, hay un eco. Ahora Ahora está bien está porque bien, se ¿no? ha desconectado el doctor Uchuya. Sí, Parece sí. que al momento que él ingresa al conversatorio o a la conferencia, ahí hay un problema de eco. Sí, parece que está con dos dispositivos. Bueno, pero entonces, digamos, entonces, Ya se conectó el doctor Uchuya. ¿cómo entrar a entender la función de representación? El representante no puede ser, no puede ejercer la representación respecto de sus electores, porque hay una prohibición constitucional que dice, tú eres representante de la nación, ya no eres representante de los que te han elegido, ¿no? Entonces, volvemos a tomar nosotros, ¿no es cierto?, este principio de que nadie puede ejercer la representación al interior de una institución si no es en razón de las funciones que esta institución desarrolla. Entonces quiere decir que el congresista, sea diputado o sea senador, ejerce funciones cuando realiza la función legislativa y al ejercer la función legislativa está representando legislativamente, ¿cierto?, los intereses nacionales.
y ejerce la misma representación cuando hace funciones de control, cuando hace actividades garantistas, cuando asume posiciones políticas, cuando tiene, ¿no es cierto?, que elegir, ¿no?, sus mesas directivas. Entonces, la representación es una característica del Parlamento, ¿no es cierto?, que se manifiesta en las diversas funciones que el Parlamento tiene. El doctor César Delgado Guembes, que es una autoridad acá en Derecho Constitucional y Parlamentario, ¿no?, dice que en la vía de los hechos, el congresista no puede separarse de sus electores. En la vía de los hechos, no puede. Pero lo que haga él por sus electores, ¿no es cierto?, lo que haga él por sus electores para solucionar sus problemas o los pedidos, ¿no?, no está en el Parlamento, ¿no?, sino generalmente está fuera del Parlamento, y en consecuencia, no estando dentro de las funciones parlamentarias, ¿no?, lo que el parlamentario puede hacer es única y exclusivamente un acto discrecional no exigible a sus funciones parlamentarias, ¿no? Legalmente, el congresista no está obligado, ¿no es cierto?, a absolver problemas de sus representados, pero políticamente, ¿no es cierto?, sus representados se lo pueden exigir, pero el Parlamento no puede exigirle eso ni a los diputados ni a los senadores. Entonces, no estamos hablando de una función representativa desde el punto de vista parlamentario, sino estamos hablando de la representación como un rasgo inherente, ¿no es cierto?, al órgano parlamento, sea la Cámara de Diputados o sea el Senado. Y los congresistas se convierten en representantes, los diputados electos y los senadores electos se convierten en representantes cuando son incorporados a sus cámaras. Antes no pueden representar porque no pueden ejercer ninguna de las funciones del Parlamento, ¿no? Yo quería aclarar esto porque cuando se habla de la organización del Parlamento, se dice el Parlamento tiene su propia organización. Y algunos dicen tiene la Cámara de Diputados, el Senado, pero puede tener por ahí cualquier otro órgano más. En un ratito, ¿cómo ejerce la representación? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ahora bien, en general, nuestro Parlamento, el Parlamento peruano, ¿no?, se ha organizado del siguiente modo, ¿no? El órgano máximo de deliberación es el Pleno del Congreso. Puede ser el Pleno de la Cámara de Diputados, puede ser el Pleno del Senado. Después está la mesa directiva, debajo de la mesa directiva la presidencia del Congreso, y debajo de la presidencia del Congreso la oficialía mayor o secretaría general en otros parlamentos. En este momento, ese digamos, es el eje organizativo, y esos órganos siempre se han respetado en el Parlamento, ¿no? Siempre se han respetado. Nadie los pone en tela de duda, ¿no? Ahora bien, al momento existe un consejo directivo, ¿no?, que está integrado por la mesa directiva y por los representantes de los grupos parlamentarios en proporción a sus miembros, ¿no? Y existe también una junta de portavoces, integrada por los miembros de la mesa directiva y por cada vocero de cada grupo parlamentario. ¿Ya? Entonces, todo pasa por la junta de portavoces o todo pasa
por el Consejo Directivo, ¿no es cierto?, ¿no?, para que la mesa directiva pueda armar las sesiones plenarias. Y no solamente armar las sesiones plenarias, sino que además determinar cuáles son cuántas comisiones pueden haber o cuántos integrantes por comisión, en proporción de los grupos parlamentarios, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, estos órganos, ¿no es cierto?, son órganos de principio que serían órganos de política administrativa, pero su carácter sería consultivo, ¿no? Consultivo en el sentido de que dan lo que adoptan acuerdos de lo que se tiene que hacer y la mesa directiva los tramita, ¿no? Muy bien. Sin embargo, en nuestro reglamento, ¿no?, se habla acerca de los grupos parlamentarios, acerca de los grupos parlamentarios. El artículo 94 de la Constitución nuestra dice que el Parlamento se ocupa, entre otras cosas, de la organización y funciones de los grupos parlamentarios, ¿no? La pregunta a este respecto es, esa regulación que hay en el Parlamento del Congreso hace que los grupos parlamentarios tengan un rango constitucional. Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta es, los grupos parlamentarios, ¿cierto?, tienen que ser regulados por el Parlamento, y entonces respondemos que sí, porque así lo dice la Constitución, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿en razón de qué los debe regular? Porque la Constitución no dice cuál es la naturaleza de los grupos parlamentarios y cuál es su relación con el Congreso. No lo dice. Es solamente un encargo, nada más, ¿no? Y la tercera pregunta es si los grupos parlamentarios deben o no deben ser parte de la organización del Congreso. Esta pregunta la vamos a responder, ¿no?, adoptando una posición a este respecto, ¿no?, con posterioridad, ¿no? Con posterioridad. Todo lo que he dicho de estos órganos, el Pleno del Congreso, la Junta Directiva, la Presidencia, la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, y me faltó nombrar las comisiones, ¿no? Todo esto que he dicho, ¿no?, pertenece a la organización política del Parlamento. Política del Parlamento. Es decir, estos órganos están integrados solamente por congresistas y son los únicos que pueden adoptar, ¿no es cierto?, acuerdos válidamente. Acuerdos válidamente. Sin embargo, existe también lo que se llama el servicio parlamentario, ¿no es cierto? Servicio parlamentario. Fíjense, las fuentes del servicio parlamentario, ¿no?, son la Constitución y el reglamento del Congreso. Bueno, si tenemos que decir algo general acerca de estas fuentes, ¿no?, la Constitución durante los 30 años o 35 años que tiene de vigencia, ¿no?, ha sido reformada 35 veces. O sea, ha sufrido 35 reformas constitucionales. Es mucho, ¿no? Es mucho. Pero el reglamento del Congreso durante estos 35 años, ¿no?, ha tenido 201 reformas reglamentarias. Algo no está bien. Y algo no está bien en la organización. Tiene consecuencias en la organización del Parlamento, ¿no? Y, claro, el servicio parlamentario, que es el que debía sostener administrativamente a la organización política del Parlamento, ¿no?, política del Parlamento, está venido a menos, ¿no? Y está venido a menos porque sencilla y llanamente
ha habido una invasión, ¿no es cierto?, de carácter partidario respecto de los estamentos propios de servicio parlamentario. Muy bien. Ustedes se darán cuenta de que muchas cosas que estoy diciendo requieren de un diagnóstico, ¿no?, del Parlamento unicameral, ¿no?, y de una apreciación de cómo es que el Parlamento unicameral sufre esta transmutación, ¿no es cierto?, ¿no?, en el sentido de que hay demasiadas reformas, ¿no es cierto?, tanto constitucionales como reglamentarias, ¿no?, y por razones de diferente índole que vamos a ver, convierte en un parlamento bicameral, ¿no? Fíjense, el parlamento bicameral peruano, el que avisoramos, ¿no?, se ha dado como una decisión política, ¿no? ¿Qué se decía? Se decía primero, el Parlamento unicameral ya ha cumplido sus fines. ¿Qué fines había cumplido? Primero, el año 1992 teníamos una crisis económica muy profunda, ¿no? Los miles, ¿no es cierto?, de puntaje que tenía la inflación, ¿no es cierto?, y que iban a diario haciendo variar los precios, ¿no?, habían sumido a la población en una situación pues sumamente difícil, ¿no? Y por otro lado, en esa misma época, ¿no es cierto?, estaba creciendo y fortaleciéndose un movimiento terrorista, ¿no es cierto?, llamado Sendero Luminoso, que tenía como una acompañante, vamos a decirlo así, al movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces, cuando se adopta la decisión de dar un golpe de Estado, ¿no es cierto?, y pasan 35 años de ese golpe de Estado, ¿no?, el Parlamento unicameral, instituido a partir de 1995, porque en 1992 había un Congreso Constituyente Democrático, ¿no?, agarra y dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ya esto está superado. El país económicamente está estable, sobre todo en el aspecto macroeconómico, seguimos creciendo y Sendero Luminoso está prácticamente extinguido, porque si hay algunos remanentes, esos remanentes están controlados, ¿no? Ese fue un primer argumento. El segundo argumento era mucho más cercano a la organización, y decían, el Parlamento unicameral, lo decían los mismos congresistas, los mismos congresistas de este Parlamento que todavía está en vigencia, este Parlamento está desbocado, las cosas se hacen demasiado rápido, ¿no? No hay posibilidad ni órgano que lo controle. Y en el sentir popular, es decir, en el imaginario social, ¿no?, esto era una evidencia. Y por lo tanto, había que crear una cámara más que lo controlara. Desde el punto de vista de los que han hecho la reforma de la ley por medio de la ley 31988, ¿no?, había que adicionar una cámara más. No es que estamos pasando de un modelo unicameral a un modelo bicameral, no. Para ellos ese tránsito no existe. Para ellos lo que existe es una Cámara de Diputados que ya estaba, a la cual había que ponerle otra cámara para que la controlara. Vamos a ver si es cierto o si no es cierto eso del control, ¿no? Pero como criterio político del momento era interesante, era sumamente interesante, ¿no? Entonces dijeron, vamos a la reforma, ¿no? Y se discutió la reforma entre 2 o 3 años. Mi impresión por los resultados es que se discutió por bastante tiempo,
pero con poca profundidad. Y voy a tratar de demostrar esto a lo largo del curso, ¿no? A lo largo del curso. Muy bien. El núcleo de esta reforma está en el artículo 90, ¿no es cierto?, de la Constitución. Si ustedes, dentro de los materiales que yo les he enviado, acceden a la Constitución, ¿no es cierto?, acceden al texto constitucional, en ese texto van a tener el texto constitucional que está ahora vigente, y debajito de ese texto constitucional vigente, en cada uno de los artículos, van a encontrar el texto reformado de ese artículo, ¿ya? De este artículo. Entonces, en el artículo 90 se decía que había una sola cámara, abajito encuentran el texto que dice, artículo 90 reformado, 2 cámaras, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este artículo es un artículo medular en la reforma. No existe otro artículo que también sea medular. No existe. Todos los otros artículos, que son cerca de 42 artículos, si no son más, ¿no es cierto?, son artículos que se derivan de esta reforma constitucional, el artículo 90 de la Constitución. Entonces, se dijo eso, ¿no? Y al decir eso, se establecen efectivamente las 2 cámaras, ¿no? Se establecen las 2 cámaras. Y el asunto fue que estamos en la primera clase, ¿no es cierto? Bueno, está bien, ya se ha dado la reforma, pero ahora se tiene que dar los reglamentos de cada cámara. ¿Y cómo hacemos? Porque el artículo 94 de la Constitución, el artículo 94 de nuestra Constitución, dice que la Cámara de Diputados y el Senado elaboran y aprueban su propio reglamento. O sea que no lo puede elaborar ni aprobar otro parlamento. Tienen que ser ellos. Pero nosotros tenemos que facilitar esto porque de lo contrario no va a funcionar ni la Cámara de Diputados ni el Senado, ¿no? Y entonces buscaron la forma de darle un paraguas constitucional a este problema y dieron la ley 32135, que también la tienen ahí en los materiales que yo les he enviado. La ley 32135. ¿Qué decía la ley? ¿Qué dice la ley 32135? Que se autoriza de manera excepcional a la Cámara vigente, ¿no es cierto?, para dar los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado. No dice solamente la Cámara de Diputados y el Senado, sino también el reglamento del Congreso, ¿no? Entonces se está introduciendo ya un tercer elemento, ¿no? Ya no es la Cámara de Diputados y el Senado, sino un tercer elemento que es el Congreso. No tiene que haber un reglamento del Congreso. Eso lo vamos a conversar también en las próximas clases. Y entonces presentaron varias propuestas que en este momento están en debate en la Comisión de Constitución. El señor José Luis Elías Ábalos, miembro del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, ¿no?, presentó 3 proyectos de reglamentos, uno de la Cámara de Diputados, uno del Senado y otro del Parlamento. La señora María Elena Moyano, ¿no es cierto?, miembro del Grupo Fuerza Popular, ¿no?, presentó también 3 proyectos de ley de diputados de la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no es cierto?, de reglamentos, ¿no? 3 proyectos de reglamentos, ¿no? Y la señora Patricia Juárez, en su momento, también de Fuerza Popular, pero en su momento segunda vicepresidenta del Congreso, junto con el señor Cavero, que era el tercer vicepresidente del Congreso, no, perdón, era la primera vicepresidenta del Congreso, y el señor Cavero el segundo vicepresidente, ¿no? No, el tercer vicepresidente. Entonces agarra y dice, ¿saben qué? Nosotros vamos a presentar también un proyecto. Y presentan un proyecto. Lo importante es que los 3 primeros, o sea, tanto el señor Elías Ábalos como la señora Moyano,
presentan proyectos, ¿no es cierto?, de sus autorías, ¿no? Su autoría. Seguramente con alguna asesoría de alguien, ¿cierto? Y a diferencia de la señora Patricia Juárez, que presenta proyectos sobre la base de un informe que hizo el servicio parlamentario como resultado de la formación de una comisión. ¿Ya? Estos proyectos de reglamento inciden fuertemente en la organización del Parlamento y nos interesan por eso. Y los vamos a ver con cierto detalle porque estos reglamentos están tratando de viabilizar, ¿no es cierto?, algunos, ¿cómo le puedo decir? Algunos inconvenientes, están tratando de dar viabilidad a algunos inconvenientes surgidos justamente de la dación de la reforma constitucional de la 31988. ¿No? Fíjense, para avanzar, voy a hablarles de 3 problemas que tiene la reforma constitucional actual. Y lo voy a hacer porque es dentro de ese panorama que tiene que contemplarse la reforma administrativa del Parlamento, en el sentido de que el Parlamento se administra, ¿no es cierto?, a través de 2 cámaras, ¿no? Y entonces, estos 3 problemas, que para mí son problemas fundamentales, si no se solucionan, van a dar lugar a problemas organizativos y políticos dentro del Parlamento peruano. El primer problema, que a mí me parece un problema serio y que no se está debatiendo, ¿no?, y es serio por 2 razones que voy a pasar a explicar, es el tema de la vigencia de la norma de reforma constitucional. La 31988, ¿no es cierto?, en su primera disposición complementaria, dice que las disposiciones de la presente reforma constitucional entrarán en vigencia con las elecciones generales. Esta disposición, ¿no es cierto?, parece una disposición obvia. La señora presidenta, en este caso tenemos presidenta, ¿no es cierto?, la señora Dina Boluarte, ¿no?, convoca elecciones y entonces entran en vigencia, ¿no es cierto?, las normas de la reforma establecida por la ley 31988. Pero el asunto no es tan sencillo. Desde el punto de vista jurídico, la convocatoria de elecciones es una condición de la vigencia de la norma. Si no se dan convocatoria de elecciones generales, la norma no está vigente. Pregunta, ¿la señora presidenta convoca elecciones generales con qué norma? Con la norma que está vigente. No puede convocar a elecciones generales con una norma que no está vigente. La 31988 no estaba vigente al momento de la convocatoria de elecciones. Y entonces tiene que convocar para elecciones unicamerales. Lo cual quiere decir que esta norma entraría en vigencia únicamente del año 2031 en adelante, que es el próximo periodo constitucional, no del 2026 al 2031, sino del 2031 en adelante. Hay una consecuencia de carácter jurídico, entonces, que no se está tomando en cuenta. Hubieron durante el debate, perdón, con posterioridad al debate, voces que dijeron que no se podía, por otras razones, que no se podía poner en vigencia esta norma porque era demasiado pronto y demasiado rápido. Bueno, esto que es un argumento temporal, ¿no es cierto?, no fue tenido en cuenta, es un argumento también débil, ¿no? Es un argumento débil, ¿no? Pero dijeron no, pasamos al otro lado.
sí vamos por la bicameralidad, ¿no? Y el otro problema serio, ¿no es cierto?, es que todos los procedimientos que se están haciendo, todos los proyectos obedecen a una decisión política, porque no se sabe si la ley está vigente o si no está vigente. En razón de la vigencia de qué norma, el Jurado Nacional de Elecciones está preparando toda la campaña para las elecciones bicamerales. No se sabe. No se sabe. Pero no importa, la decisión política está tomada. Lo peligroso es que se está sobreponiendo la decisión política sobre la decisión jurídica y se considera la decisión jurídica como un lastre para establecer la bicameralidad. Entonces, estamos perdiendo estabilidad jurídica frente a la decisión política. Si esa va a ser la condición del Parlamento bicameral, entonces el Perú va a estar en un ámbito político, ¿no es cierto?, donde las normas que gobiernen al Parlamento bicameral no van a interesar o van a ser de segundo orden. Este tema, ¿no es cierto?, este tema que parece un tema que no tiene mayores repercusiones, ¿no es cierto?, se está dando en otros ámbitos. En el ámbito judicial, ¿no es cierto?, ¿no?, están totalmente relajados por decisiones políticas, ¿no es cierto?, los procedimientos de aprehensión de delincuentes y los procesos de juzgamiento de delincuentes. Y en el ámbito del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, están relajados todos los procedimientos relacionados, por ejemplo, con la ley de concesiones para obras públicas, ¿no? Y entonces tenemos a personas que no tienen la mínima experiencia, ¿no es cierto?, para realizar una obra pública de envergadura, que salen, digamos, designados, ¿no?, fraudulentamente para hacer eso, hacer esas obras públicas, ¿no?, de manera totalmente irresponsable. Entonces, no es solamente un asunto del Parlamento, pero sí se está dando desde el más alto nivel. La decisión política se está imponiendo sobre la decisión jurídica, sobre el marco jurídico, que ampara justamente esa decisión política. Entonces, la reflexión es lo siguiente. Hemos llegado al límite del ejercicio de la constitucionalidad y tenemos que optar por una nueva constitución, o hemos llegado a un límite perverso en el cual no existe fortaleza en las leyes. Así que si damos una nueva constitución, igualito lo vamos a incumplir. Entonces, ese es un primer problema. La norma no está vigente. Hay dificultades para saber en qué ámbitos estaría vigente. No se dice, ¿no? Hay dificultades para saber cuándo no está vigente. Algunos juristas dicen que va a entrar en vigencia cuando se instalen las cámaras y todo lo restante que ha llevado, ¿en base a qué marco constitucional se ha dado? En el aire. Pongo en consideración esta primera dificultad. Una segunda dificultad, el número de cámaras, ¿no? Ustedes me dirán, no, pues usted ya ha dicho ya en el artículo 90, ¿no es cierto?, de la Constitución peruana, se dice que el Congreso se organiza en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí, pues, eso es lo que he dicho. Textualmente, ¿no es cierto?, el artículo 90 de nuestra Constitución dice, ¿no es cierto?, el reformado, ¿no?, el poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados, ¿no? Y después describe, ¿no?, el Senado está conformado por un número, tales, tales, ¿no? Muy bien.
Sin embargo, en el artículo 94 de este mismo contexto constitucional, las famosas antinomias, ¿no? Las famosas antinomias, ¿no? Se dice lo siguiente, ¿no? El Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Diputados elaboran y aprueban sus respectivos reglamentos. Entonces el Congreso, según este artículo 94, tiene tres órganos. La Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso. Y entonces estamos en la vía de los hechos ante un parlamento tricameral con las consecuencias que ello supone y con las deficiencias de manejo del criterio bicameral, de una doctrinal bicameral, ¿no es cierto? Con esas deficiencias, ¿no es cierto? Proponiendo por una norma que no es nuclear a la reforma, sino que es derivada de la reforma, ¿no es cierto? Tres cámaras cuando la norma nuclear dice que solamente hay dos. Consecuencias administrativas de esto para la organización del Parlamento las hay y las vamos a ver. Estoy poniendo solamente el panorama, ¿no es cierto? Hasta ahora he hablado del panorama. Ustedes están accediendo a un panorama donde hay criterios unicamerales, hay criterios bicamerales y hay dificultades, ¿no es cierto?, en este tránsito, ¿no? Una tercera dificultad es que se dio esta ley constitucional, ¿no es cierto?, porque es una ley de reforma constitucional, ¿no?, por la que se dice que el Parlamento, ¿no es cierto?, unicameral, ¿no?, queda autorizado, ¿no es cierto?, queda autorizado, se lo leo puntualmente, ¿ya? Excepcionalmente para dar los reglamentos. Dice esta cuarta disposición transitoria de la norma, ¿no es cierto?, de la Constitución, dice lo siguiente: se autoriza excepcionalmente al Congreso de la República del Perú del periodo parlamentario 2021-2026 la elaboración y aprobación del reglamento del Congreso de la República, del reglamento del Senado y del reglamento de la Cámara de Diputados, que se implementan bajo los alcances de la Ley 31988. Entonces dice, con esto hemos solucionado, ¿no es cierto?, el problema relacionado con la posibilidad de dar o de no dar los reglamentos, porque el artículo 94 dice que el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados elaboran y aprueban su propio reglamento. Como dice que ellos elaboran y aprueban su propio reglamento, como estamos en un momento de tránsito, entonces los estamos autorizando excepcionalmente a que esta Cámara, ¿no es cierto?, pueda dar esos reglamentos para que puedan funcionar. Pero lo que no dicen es que en la última parte de este reglamento, de esta disposición, en la última parte de esta disposición, ¿no?, se dice lo siguiente, ¿no?, ahorita se los leo. Lo dispuesto en el párrafo primero, que es el que he leído con anterioridad, no impide que el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso de la República aprueben reformas parciales o totales en sus respectivos reglamentos. Total. Los dan para que los reformen. No impide. Como si están diciendo, no impide, lo aclaro, no impide, porque esta norma no es obligatoria entonces. Nosotros la damos, pero no es obligatoria. No impide. Entonces, aquí hay dos asuntos sobre los cuales reflexionar. Primero, ¿esta autorización es una autorización válida o no es una autorización válida? ¿Cuántos artículos de la Constitución, no es cierto?, establecen autorizaciones?
Es el único. ¿Cuántos de los artículos de la Constitución establecen regímenes excepcionales? Ninguno. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Esto pertenece al ámbito del desarrollo constitucional. Buen argumento. Podría darse. Las reglas constitucionales son reglas programáticas, son reglas de organización del Estado. No pueden contener excepciones. Y de hecho se entiende que no deben tener excepciones. Si empiezan las excepciones a nivel constitucional, quiere decir que la excepción se constitucionaliza y se hace obligatoria. Y eso en una norma programática no es posible. No solamente no es posible, sino que va contra la naturaleza de esa norma. Esta autorización excepcional no tiene ninguna razón de ser. El doctor César Delgado Guembes, a quien vuelvo a citar, ¿no es cierto?, dice en una entrevista en un programa de televisión, ¿no?, que ¿por qué hay tanto temor a esperar que elaboren y aprueben su propio reglamento? Son cojos, son mancos, son sordos, son mudos, son limitados mentales, etcétera, los que van a ser elegidos. Bueno, a eso yo agrego, ¿no? Son incapaces de llevar un proyecto de reglamento que sea aprobado en 15 o 20 días en cada una de las cámaras. O sea, el Parlamento unicameral posee el síndrome de la altura máxima del conocimiento, ¿no es cierto? Y menosprecia a los nuevos congresistas que están autorizados por la Constitución a elaborar y aprobar su propio reglamento. ¿No? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? Ahí tenemos un asunto, ¿no?, que, digamos, pone en entredicho esta competencia, esta atribución del Parlamento actual, ¿no es cierto?, para poder dar las normas, ¿no es cierto?, reglamentarias que necesita el bicameralismo. Mi posición es que no puede hacerlo. Esta es mi posición. Pero nuevamente, ya hago notar, ¿no es cierto?, en los 3 casos de dificultades serias que he visto en el paso del unicameralismo al bicameralismo, ¿no?, en cuanto a su vigencia, en cuanto al número de órganos constitutivos, ¿no es cierto?, del Parlamento, y en cuanto a la adaptación de los reglamentos, se está imponiendo la voluntad política por sobre las reglas constitucionales. Grave hecho. Grave hecho. Si mínimamente no se respeta la Constitución, entonces no tenemos forma de ampararnos. Estamos yendo a lo que podríamos denominar una detracción, ¿no es cierto?, social de la Constitución. Muy bien. Digamos, es el panorama, ¿no es cierto?, es el panorama en el cual se está moviendo digamos, este tránsito de la unicameralidad a la bicameralidad. Y yo no auguro buenos resultados por razones que expresaré después en la clase del miércoles, ¿no?, respecto de este diagnóstico que se debe hacer el Parlamento unicameral aún en funciones. Jonathan, ¿qué me dice usted? Profesor, muy interesante sus propuestas. Bueno, su apreciación sobre las modificaciones que ha sufrido, las reformas que ha sufrido la Constitución, que ha sufrido, bueno, que ha cambiado su estructura, su organización. En lo que respecta al justo estaba revisando la primera
disposición complementaria final de la ley 31.987. 998. Sí. Y bueno, a lo que usted menciona, pues que se refiere en vigor a partir de las próximas elecciones generales, ¿no? Y claro, ya hemos entrado en ese periodo. Tampoco no es muy exacto, ¿no? Al No. referirse a la fecha en que entran en vigencia. Ujú. Ahí podría haber entrado apreciaciones, ¿no? Pero, claro, las elecciones generales, si bien es cierto, hay una fecha fija, hay una fecha, pero el periodo entra, entra para ser preciso, digamos, entra desde que la presidenta convoca elecciones. Entonces, de allí, bueno, yo supongo, y bueno, suponer, mi hipótesis es que eh, para efectos de realizar este cambio, esta transferencia, entra en vigencia estas normas, entra en vigencia estas normas, sin embargo, las del Congreso, creo que faltó esa parte de esas disposiciones transitorias que serían importantes en esta norma, ¿no? Sin embargo, digamos, las competencias que tiene este actual Congreso todavía se conservan, ¿no? Para efectos de ejercer sus Así es, atribuciones, su mandato. así es. Entonces, esas son normas transitorias, eso es lo que faltaba. Ahora, Mire, mire, ahora, antes de que continúe, esto que acaba usted de decir, esto último que acaba usted de decir, es fundamental. Esa es una apreciación que da en el centro del problema. La pregunta es, ¿se debieron haber dado una serie de normas transitorias para el paso de la unicameralidad a la bicameralidad? Obviamente, obviamente, o sea, ¿cuáles? ¿No es cierto? ¿Cuáles? Desde mi punto de vista, las normas que debieron darse, ¿no es cierto? Son normas de carácter electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, y hasta como consecuencia de estas normas transitorias. Fíjese, estas normas transitorias debían haber dicho cómo se constituye cada campo. Es decir, disposición transitoria quinta, estoy poniéndole imaginando la norma, ¿no? Disposición transitoria quinta. Las cámaras de diputados y de senadores se constituirán en razón de las reglas establecidas en el reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado anteriores a 1992. Porque en 1992 es que se dejó el régimen bicameral, ¿no es cierto? Ya, entonces, solamente estas reglas permiten la Constitución, pero la elaboración del reglamento no le corresponde al Congreso bicameral, al Congreso unicameral, perdón, no le corresponde. O sea, faltaron normas transitorias, y este es el centro del debate. O sea, los constituyentes entendieron de que, bueno, se pasa políticamente de uno al otro. ¿Con qué reglas? No sabemos. Hasta ahora no sabemos. Y son las reglas de constitución, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados y del Senado. Continúe usted, Jonathan, lo escucho. sí, sí, justamente, digamos, faltan esas normas transitorias, ¿no? Porque hay bueno, un cambio en la naturaleza de esta organización. eh, y bueno, como hemos visto también en otras leyes, que justamente tratan sobre este tránsito de una norma a otra para poder también salvaguardar los derechos de quienes tienen en proceso actos jurídicos, en ejecución, y para poder conservar sus derechos. Y eso ya me parece, digamos, que es de técnica legislativa, ¿no? Propio de la técnica legislativa, para poder justamente salvaguardar esos derechos, evitar perjuicios en la aplicación de la ley, de la norma, y dar claridad a este tránsito, ¿no? Claro, Lo otro, sí, claro, lo otro que, fíjese, lo importante de esto, ¿no es cierto?, es que efectivamente no hay normas de tránsito para constituir el nuevo Congreso. No hay, no existen estas normas de tránsito, estas normas transitorias, ¿no es cierto? No existen. Pero lo más importante, ¿no es cierto?, sobre lo que hay que reflexionar en profundidad, porque fíjese, este tema
Es un tema académico, ¿no es cierto? O sea, lo estamos viendo acá. A los políticos no les interesa. Y ese es el problema fundamental. Están haciendo primar la voluntad política por encima de las reglas constitucionales. Eso se llama desestructuración del Estado de Derecho. Está ocurriendo una desestructuración del Estado de Derecho desde el más alto nivel, desde el más alto nivel, porque es la Comisión de Constitución y el Parlamento los que están dando las reglas. Los que están dando las reglas. O sea, ese es un tema que tenemos que mirar con seriedad. Es preferible mantener reglas obsoletas a que no hayan reglas. Es preferible. Y si hay que cambiarlas, se cambian, pero se cambian, pues, no se dejan en el aire, ¿no es cierto? No se dejan en el aire. No se deja el espacio normativo en el aire. Siga Jonathan, lo escuchamos. Ahora lo que me planteo es cómo poder subsanar este problema, ¿no? Tengo entendido, digamos, que las leyes, después de convocadas las elecciones, se, se suspenden su aplicación hasta después de haber concluido estas elecciones. Y eso me trae, digamos, que me trae de todas maneras un problema para mí, ¿no? Para poder justamente subsanar este asunto. Qué es lo que debiera ser lo apropiado ante esta circunstancia? Claro. Lo último, Jonathan, lo último no se lo he entendido con claridad. ¿A qué se refiere usted cuando dice que quedan suspendidas unas normas? No, no, no. Por el tema de las elecciones. Por el tema de las elecciones, digamos, las normas que se apliquen, digamos que, bueno, en este tema no sería elecciones, creo que no, creo que aún se podría, digamos, subsanar, ¿no? Mediante una ley, mediante otra ley de reforma Claro, constitucional. claro, Me claro. parece. Usted sabe que las disposiciones que son propias de las elecciones son sucedáneas, ¿no es cierto? Se derivan, ¿no? De las normas constitucionales, ¿no? Se derivan de las normas constitucionales. Pero allí hay un tema, ¿no? O sea, yo creo advertir lo que usted está diciendo del siguiente modo, ¿no? Eh, el Parlamento unicameral está vigente, ¿no? Y ya las elecciones han sido convocadas. ¿Por qué sigue funcionando el Parlamento unicameral? Porque tiene que terminar su periodo y entonces, ¿cómo es que entra en vigencia la otra norma que habla del Parlamento bicameral? Porque tienen ámbitos distintos, pueden coexistir disposiciones constitucionales al mismo nivel y caemos en el problema, ¿no es cierto? Porque normas constitucionales totalmente distintas, ¿ah? Excluyentes, ¿ah? Pueden permanecer en el mismo nivel y pueden tener vigencia paralela, ¿no? Me parece advertir que eso es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, pero Sí, y va por el tema que usted mencionó, ¿no? Que sí, ciertamente, digamos, usted lo mencionó, que era respecto para el efectos de las elecciones, estaban vigentes, pero para efectos del funcionamiento del Congreso, del actual Congreso, aún no lo estaban, porque todavía claro, conservaba, digamos, sus atribuciones y solamente, digamos, cobraba vigencia, digamos, o le era obligatorio al Senado y a la Cámara Única de Diputados que asumiera, que asumiera, digamos, que asumiera el Congreso. correcto. Entonces, desde su punto de vista, reflexionando sobre este tema, hay una vigencia que es parcial, ¿no es cierto? O sea, no toda la norma habría entrado en vigencia, lo cual vuelve, ¿no es cierto?, a ponernos en lo primero que señaló usted, ¿dónde están las reglas, ¿no es cierto?, que establecen un régimen transitorio entre la unicameralidad y la bicameralidad. Y cuáles son las reglas de entrada en vigencia, porque partes de la reforma pueden haber entrado en un tiempo, partes en un tiempo siguiente y otras en otro tiempo. O sea, puede haber vigencia gradualizada. O sea, y eso no existe. Eso no existe. Buena observación. Buena observación.
¿Hay algunas otras preguntas o comentarios que se deseen hacer? Mi amigo Julio del Pino quiere hacer una pregunta, pero está pensándolo. Muy bien, muy bien. Esta clase introductoria la terminamos ahora, ¿no es cierto? Y nos encontramos el próximo miércoles. ¿Bien? Ok. Espero que les haya dado motivos de reflexión. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias a ti, Pepe. Ok, sí. Genial. Sí, Julito, dime. No, gracias a ti, digo. Ah, ya. Ok, Julito. Ok, nos vemos el miércoles, Julito. Ok, nos vemos. Hermano. Muchas Ok, Ya, ya. gracias. hasta Muchas luego, hasta gracias, luego. Pepe. Gusto de Hasta saber. luego, Y hasta nos vemos el luego. miércoles. Chao. Sí, sí. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chao, Pepe. Chao, chao. Nos vemos.